Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es, yo soy la doctora Marcela Rodríguez. Me da mucho gusto de estar esta tarde con ustedes compartiendo esta temática en donde pues para mí va a ser un placer desarrollar un diálogo con ustedes. El tema que a mí me tocó hablarles es en relación a la ética y los principios bioéticos en salud pública, en decisiones emergentes. O sea, todo, pues esta temática ya sabemos que está en relación a lo que estamos viviendo en los tiempos de la enfermedad de la COVID-19. Vamos a estar puntualizando temas en relación, como ya dije, la ética en la salud pública, las tomas de decisiones, los principios bioéticos y las situaciones emergentes que ya estamos visualizando. Vamos a empezar con voy a hacerles una analogía. Este es un caso de el síndrome respiratorio agudo severo que sucedió durante el 2003 y el caso corresponde a los pasajeros de una aeronave, ¿sí? No podemos decir qué país, pero sí les quiero comentar que este caso pues aparece en los estudios de casos sobre ética e investigación internacional en salud de la OPS, ¿verdad? O sea, sí está el permiso para nombrar pero no tiene sentido, ¿verdad? Decir en qué país. Bueno, en un país, durante el brote mundial de un nuevo síndrome respiratorio agudo severo, identificado como patógeno para los seres humanos, esta enfermedad originada en otro país, empezaron a investigar a todas las personas que procedían de diferentes partes del mundo en donde se hubieran presentado casos. El Centro Nacional fue el responsable en materia de salud pública de llevar a cabo la vigilancia de esta enfermedad. Entonces, obtuvieron el informe de vuelo de la línea aérea y luego solicitaron a los organismos de salud pública locales que localizaran a los pasajeros, tripulantes, incluidos en el informe de vuelo y que podían haber estado expuestos al caso índice que presentaba la enfermedad. Lo anterior llevó un retraso de 3 a 4 semanas. No obstante, los funcionarios del centro pedían a los funcionarios de salud pública locales solicitar a los médicos que tomaran muestras de sangre y que obtuvieran las historias clínicas de los pasajeros, aparentemente sanos y no afectados, atrasando el tiempo de los resultados al estar analizando la sangre de otras personas que estaban asintomáticas, ¿sí? Las pruebas podían a lo sumo revelar que esas personas habían estado expuestas. No obstante, el Centro Nacional insistía en obtener estos datos porque era muy poco lo que se sabía sobre esa enfermedad, su transmisión, el periodo de incubación y si algunas personas resultaban más o menos susceptibles al virus y cómo este afectaba a distintos individuos. Bueno, la analogía que yo hago es en relación a los casos que nosotros ya vivimos en lo que concierne a aerolíneas y también en lo que concierne al transporte marítimo, ¿verdad? Bueno, aquí vienen las preguntas siguientes. ¿Se recopilaron los datos para vigilancia, prevención de la enfermedad o para investigación? ¿Para qué se estuvieron recolectando esos datos? ¿Para qué piensan ustedes que podrían haber estado haciendo esta recolección de datos? ¿Sí? ¿Alguien me quiere contestar esta pregunta? Pues yo pienso que para investigación, doctora, porque pues si ya pasaron tantas semanas de aquí a que encontraran a los pacientes, bueno, a los que estuvieron los pasajeros, pues no era relevante ya propiamente que controlaran la enfermedad, o sea, la enfermedad ya se tuvo que haber esparcido para ese momento, ¿no? Pues sí, podría haber sido para investigación. Aurea, ¿tú qué opinas, doctora Aurea? Gracias, doctora. Pues también coincido con la doctora, dado el tiempo que pasó. La verdad, quería pensar que fuera para prevención y el análisis de los contactos. Uno siempre trata de pensar así positivamente, pero sí, tras un tiempo ya considerable, parecería no tener así mucho caso, ¿verdad? Entonces también creo que coincido con la doctora que pudiera haber sido por investigación. Ok.
Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, pero antes déjenme comentarles. En los datos que estuvieron coleccionando podrían haber sido para vigilancia. Recordemos que el centro que estaba encargado de estos estudios correspondía a un centro de salud pública. Entonces, una de las principales funciones, pues, es la vigilancia, ¿sí? También podría haber sido para la prevención de la enfermedad. O sea, necesitamos conocer los datos de las personas, sus nombres, sus direcciones, etcétera, para ver sus contactos o para ver el seguimiento de la enfermedad, ¿sí? Entonces, podrían haber sido cualquier de estos 3 puntos. Sin embargo, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Hubiera sido necesario contar con la aprobación de un comité de ética de investigación? Yo creo, doctora, que iría en relación al objetivo. Como mencionó usted, que cualquiera de los 3 podría haber sido, pues si el objetivo fuera para una investigación, creo que sí se tendría que involucrar. El resto, pues no está tan normado intervenir en ese sentido, prevención o vigilancia. La siguiente pregunta es, ¿tendrían que haberse solicitado formularios de consentimiento informado? Pues como dicen, ¿no? Si obviamente el objetivo era con fines de investigación, pues sí, debió de haber requerido de solicitar el consentimiento, sobre todo para dar los datos, ¿no? Sobre cada uno de los pasajeros. O igual, aunque fuera hasta de vigilancia, creo que el hecho de ya de haber estado en una zona de riesgo mucho, considero que también haberles mencionado, ¿no? Que en caso de que se requiera de hacer una vigilancia o prevención de esa enfermedad que se sabía en ese momento que estaba surgiendo ahí, al menos ese consentimiento, ¿no? Si aceptarían que se diera información, pero al menos es como dijo, depende de lo que se esté buscando o la intención de recopilar esos datos. Bueno, vamos a recordar, ahorita vamos a seguir tratando esos puntos que ya ustedes estuvieron comentando, o sea, a qué concierne la vigilancia, a quién le corresponde la vigilancia, a quién le corresponde también el seguimiento de las enfermedades infectocontagiosas, etcétera. Bueno, recordamos aquí lo que es la bioética, o sea, porque sí es muy importante el enfoque que vamos a estar tratando, o sea, vamos a orientar la salud pública con la bioética y con los derechos humanos, ¿sí? Y cómo se vinculan estos 3 elementos. Vamos a ver entonces, aquí yo les estoy presentando una definición que es muy conocida a nivel mundial y que es la aceptada por la Comisión Nacional de Bioética, en donde yo les estoy marcando ahí con color azul 3 elementos que vienen en esa definición. O sea, yo les comento esto porque en el transcurso de sus lecturas pudieran encontrar otra definición de bioética, pero sí es importante ver cuáles son los elementos básicos, o sea, de qué se trata cuando nosotros estamos hablando de bioética, ¿sí? Porque pues cuando surgieron algunas controversias al principio de lo que ya comentaron en la sesión pasada con el doctor Pedro, de si se trataba de una guía bioética o no era una guía bioética o qué. O sea, sí es muy importante cuando escuchemos la palabra bioética, o sea, ver si realmente corresponde al campo de la bioética lo que se está tratando o se está usando de más, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo la bioética estudia la conducta humana, ¿sí? Pero no nada más nos vamos a quedar aquí, porque pues sabemos que la psicología estudia la conducta humana, ¿verdad? Y hay otras ciencias que también estudian conducta humana, pero aquí esta conducta humana es vista en el campo de las ciencias de la vida. ¿Y cuáles son las ciencias de la vida? Pues todo lo que tiene que ver con el ser humano, o sea, no nada más las ciencias biológicas, todo lo que tiene que ver. Y el otro elemento es examinada a la luz de valores y principios morales. ¿Y cuáles valores y principios morales? Si tenemos el antecedente de que existen corrientes filosóficas ancestrales, desde Aristóteles,
Aristóteles, desde el Digesta Ulpiano, desde antes de que existiera Cristo, o sea, que es un documento moral de la época de Constantinopla, y donde ya nos habla de principios morales y que se aplican en el ámbito del cuidado, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estos valores y principios morales, o sea, en la sesión pasada el doctor Pedro ya les estuvo mencionando algunas corrientes filosóficas, como es el principialismo y como es el personalismo. Sin embargo, ahorita yo ya no voy a ahondar sobre esas temáticas, sino que la temática que nosotros vamos a proponer es lo que concierne a los valores y principios morales que vienen implícitos en los derechos humanos, en la Declaración de Derechos Humanos, y cómo fue adoptada y surgió la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, no perdamos de vista que hablar de bioética, o sea, porque yo estoy segura que saliendo de esta sesión se van a encontrar un amigo o un familiar y les van a decir, bueno, ¿de qué estaban hablando? No, pues que de bioética. Bueno, y dime qué es bioética, ¿sí? Entonces, vamos a ver, el campo de estudio de la bioética van a ser los dilemas morales, que tienen que ver con esa conducta humana, como ya dijimos. La bioética es multidisciplinaria porque entra a todas las áreas de la ciencia, ¿sí? O sea, no hay elemento que no tenga que ver con una conducta humana, ¿sí? Aún todos los fenómenos que nos acontecen en nuestro ambiente son productos de la mano del hombre, ¿sí? Entonces, es importante que ubiquemos muy bien cuando estén hablando de bioética, si realmente es bioética o si realmente están hablando de otros criterios, de otro ámbito, de otra ciencia. Bueno, entonces, desglosando el concepto de bioética, porque no nada más es como las raíces de donde proviene, que es bios, vida y etos, costumbres, sino que el bios tiene que ver con el valor de la vida, o sea, desde la dimensión biológica del ser humano. O sea, es algo, un elemento muy profundo en donde viene todo lo que concierne el antecedente biográfico del hombre sobre la tierra, o sea, viene todo ese antecedente antropológico, sociológico, y todo esto porque esto es lo que le da el significado valioso a la vida. Y cómo el mismo ser humano, al ser identificado como valioso, no solo se identifica el valioso, sino también reconoce al otro, ¿sí? Y ahí vienen todas las teorías de Darwin, donde menciona cómo el moral sense, o sea, el sentimiento moral, proviene de que el hombre se identifica valioso y le da el valor al otro, ¿sí? Y la parte del ethos, que tiene que ver con valores y principios que van a llevar al respeto y reconocimiento de las diferentes interpretaciones y formas de vivir la vida, ¿sí? Para lograr esa armonía con los otros y con el ambiente, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver cómo la bioética ya tiene 90 años de que fue descrita. Primero fue descrita por un alemán, Fritz Haber, en donde él se sustenta sobre un imperativo kantiano, en donde menciona que al ser humano debe ser visto como un fin, no como un medio. Entonces, después viene Potter en los 70, aquí en América, y es donde este médico oncólogo, pues nuevamente reactiva lo que es la bioética, pero hay un antecedente muy importante que decir que ni Fritz Haber, Potter no conoció a Fritz Haber en ninguno de sus escritos, porque esto que les comento de Fritz Haber, pues a medida de que los medios de comunicación avanzaron y mucha literatura fue traducida al inglés, entonces de esa forma fue que se encontró un documento donde había una persona, que era Fritz Haber, que había hablado ya de la palabra bioética, ¿sí? Pero el doctor Potter pues no sabía tampoco y eso es un hallazgo de que pues surgió en este avance tecnológico y de globalización en el que vivimos. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué aporta la bioética durante la crisis de la pandemia de la COVID? Y digo de la COVID porque la enfermedad se llama COVID-19, ¿sí? Bueno, primeramente, habíamos dicho que la bioética es dialógica. O sea, si nosotros no la
hacemos argumentos y dialogamos y mostramos posturas, entonces no estamos logrando ese diálogo bioético, ¿sí? Por eso es muy importante en los comités de ética de investigación, en los comités hospitalarios de bioética, que logremos esos diálogos, ¿sí? O sea, el que veamos de qué manera nosotros, cada uno, mostremos nuestras posturas a través de argumentar, ¿sí? Nos valemos de la argumentación, hay que buscar los elementos convenientes y que para lograr unos argumentos sólidos, y de esa forma mi contribución a ese diálogo bioético va a ser más efectivo. Entonces, debido a esa multidisciplinariedad, la bioética nos lleva a introducirnos a diferentes ciencias. A veces estamos tratando un dilema moral y estamos entrando a la salud pública, como en el caso que vamos a estar viendo. Vamos a entrar a la salud pública, vamos a entrar a la bioética y vamos a entrar a la salud, o sea, al ámbito de la medicina, ¿sí? Y podemos entrar a otros ámbitos, al sociológico, al educativo, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo es importante lograr ese diálogo, ¿sí? Si aún en los comités de ética de investigación y hospitalarios de bioética se logran consensos, pero no son consensos de que levanten la mano quién está de acuerdo, de favor o en contra, no, sino, a ver, vamos a ver los argumentos y cuáles son los argumentos que son más fuertes y que nos van, y cuáles son los más débiles y cuáles son los que van a poder apoyar o resolver o confrontar ese problema bioético que estamos viendo, ¿sí? Entonces, el otro punto, la bioética también nos va a aportar esas reflexiones críticas, ¿sí? Ya habían comentado cómo la comunidad, al ver pues que había una nominación de una guía bioética, decían, bueno, esto es bioética, ¿sí? Entonces empiezan los pensamientos, las voces, empiezan a reflexionar y a hacer críticas, ¿sí? Esas críticas son buenas porque nos ayudan a tener respuestas o a tener confrontaciones y que se aclaren las situaciones que pudieran estar ocultas, ¿sí? Sin embargo, para lograr esas reflexiones críticas, o sea, es muy importante que nosotros nos apoyemos para desarrollar ese proceso de reflexiones morales, ¿sí? Todos tenemos en nuestra vida, en nuestros ámbitos, tenemos experiencias morales, entonces, no es que nadie pueda opinar, o sea, sí, todo el mundo puede opinar. ¿Por qué? Porque todos tenemos en nuestra vida, desde que somos pequeños, vivimos esas experiencias morales. Sin embargo, a medida que las vamos, estamos teniendo contacto con esas situaciones, vamos tomando posturas, situaciones en donde hemos resolvido de una forma y se ha resuelto bien, pero a veces queremos resolver de esa misma forma y no resulta bien, ¿sí? Entonces, es cuando es importante ese diálogo, ese consenso que constituyen, en este caso, voy a volver a marcar lo de los comités de ética de investigación y hospitalarios de bioética, porque para la temática que nosotros estamos resolviendo y confrontando, que es lo de la COVID-19, pues se requiere que sean visualizados, que sean reactivados. Los comités de hospitalarios y de ética de investigación tienen una estructura completa, ¿sí? Y en especial los comités hospitalarios de bioética tienen una función, que es la función orientadora, y en esa función orientadora es donde ven todas estas situaciones, ¿sí? Entonces, la toma de decisión en la relación médico-paciente en estos momentos, en estos eventos en donde se está tomando decisiones álgicas, no debe ser monopolizada nada más por un médico o por dos personas. Tiene que ver el consenso y el respaldo de un comité hospitalario de bioética o de ética de investigación. O sea, sabemos que hay posturas, de hecho, algunas personas han comentado, es que no es posible, tienes el paciente y tienes que decidir en 5 minutos, en 3 minutos. Espérame, ahorita vamos a seguir platicando. O sea, cómo todas esas preguntas que debimos de habernos hecho desde antes, o sea, nosotros podemos ya tener algunos elementos que hacer durante ese momento, ¿sí?
Y si, por ejemplo, tomamos una decisión, tenemos que tener una justificación ética razonada, ¿sí? ¿Y cómo logramos esa justificación ética razonada? Pues ahorita más adelante lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Entonces, la bioética, otro de los puntos de la bioética es protege la vida y la dignidad humana, ¿sí? Entonces, el marco de sustento de la bioética se amplía con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que aparece en el 48, y que posteriormente también en esa época aparece lo del Código de Nuremberg, y posteriormente empiezan a surgir algunos, más bien a retomarse todos aquellos principios de autonomía, beneficencia y no maleficencia. Como les digo, esos son principios antiguos del Digesto Ulpiano de la época de Constantinopla, y que son reactivados por Beuchen y Children, y que van a formar parte en el informe de Belmont, que es donde por primera vez aparecen esos principios, y es donde surge lo que es el consentimiento informado. Bueno, entonces, en el siguiente punto, ¿qué otra cosa nos va a aportar la bioética? Pues nos va a aportar que identifiquemos qué principios, qué valores están confrontándose, qué derechos están en conflicto o que están siendo vulnerados, ¿sí? Que de hecho ahorita vamos a seguir, ya no me quiero entretener tanto porque quiero llegar hasta el final, ¿sí? Bueno, entonces, aquí hay algo bien importante que yo les quiero marcar, ¿sí? La ética de la salud pública no es una extensión de la ética clínica, ¿sí? O sea, nosotros de hecho, cuando vimos, voy a volver a mencionar la guía, esa guía que pusieron bioética, yo cuando la vi dije, no, es que no es una guía bioética, es una guía clínica, o sea, es una clínica médica. Esto no corresponde a la bioética, ¿sí? Bueno, pero eso necesitaríamos hacer una sesión y varias para sustentarles yo lo que les estoy diciendo. Entonces, no lo vamos a dejar así. Lo que yo quiero marcarles es que los principios éticos de la salud pública no son los mismos de los principios médicos, ¿sí? De los que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque la salud pública, su punto de estudio son las poblaciones, o sea, y en las poblaciones no todos son pacientes, ¿sí? Hay gente sana, hay gente que no tiene nada que ver con la enfermedad. Entonces, vamos a ver que la salud pública se sustenta con principios y valores colectivos. Y nosotros en la relación médica, en la relación clínica, en la relación con las personas, tenemos otro tipo de valores y principios que estamos nosotros realzando, ¿sí? Entonces, por eso ha habido confusión, si son criterios clínicos, si son criterios éticos o no, o que es importante esto, que nosotros identifiquemos esto. Los principios éticos de la salud pública, o sea, son otros, y requiere que nosotros los conozcamos para que identifiquemos dónde está sucediendo el evento, en qué parte se está complicando el caso, ¿sí? Para los análisis es muy importante eso, ¿sí? Entonces, sabemos que las poblaciones pues tienen diversidad de valores y de intereses. Y también vamos a ver cómo la salud pública, ¿sí? Tiene marcos distintos de abordaje. La salud pública se vincula con las políticas públicas, ¿sí? Porque le ayuda a la orientación en base a los resultados. ¿En los resultados de qué? En la salud pública es muy importante la recolección de los datos y de la información, porque de esa forma, o sea, esos datos, esa información que se requiere, que recolecta la salud pública, son para que las políticas públicas puedan realizar programas, ¿sí? Entonces, por eso la acción gubernamental está muy vinculada con esto, ¿sí? Entonces, otro de los principios que tiene la salud pública, pues es el bien colectivo, ¿sí? Y la prevención. Entonces, una de las más importantes es la vigilancia, ¿sí? Por eso,
Cuando el centro de salud que estuvo haciendo estudios a las personas que estaban en la lista de viaje de la aerolínea, o sea, ellos estaban llevando a cabo su función de vigilancia, ¿sí? O sea, sí estaban en esa posición, ¿sí? Entonces, es muy importante la información completa y exacta para evitar sesgos en la selección, ¿sí? Entonces, ya hay toda una estructura, o sea, cómo se recolecta, cómo analizan, cómo interpretan, cómo comparten de forma continua y sistemática, etcétera, ¿sí? El principio general ético de que las cargas y beneficios deben distribuirse en toda la población, o sea, esto surge en base también a esa recolección de información que ellos desempeñan. Otros valores sociales que tienen o públicos que tienen la salud pública, el bien común. O sea, lo hemos escuchado mucho en lo que se refiere que el bien común en ocasiones lleva a conceptos utilitaristas, ¿sí? Pero este bien común va en relación a esa vigilancia y que es reconocido ampliamente como un bien público, y otro de los valores sociales es la equidad. O sea, que ese bien común, o sea, buscan que sea igual para todas las personas, ese beneficio que existe, ¿sí? Luego viene la solidaridad. Aquí en la solidaridad y la reciprocidad, ¿sí? Es donde nos involucra la salud pública a los ciudadanos, ¿sí? No nada más es de que las instituciones de salud sean solidarias, o sea, con las problemáticas que vivimos los ciudadanos, sino que también nos involucran a nosotros como ciudadanos para lograr por ejemplo, en lo que concierne a la pandemia, el hecho de que nosotros nos cuidemos, usando cubrebocas o utilizando medidas preventivas, no nada más es para nosotros, es porque también estamos cuidando a los demás, ¿sí? Entonces, nos piden, y no nada más ese aspecto, eso es algo muy sencillo, pero hay otras situaciones en donde la solidaridad ciudadana es la que va también a participar e incluso en la solidaridad como principio, proviene de que es algo que se desprende uno, o sea, un bien, que no es obligatorio, pero sin embargo, la salud pública sí nos la marca como obligatoria, como una obligación, o sea, no altruista, o sea, tú eres solidaria, pero no por altruismo, sino por obligación de que estamos viviendo una pandemia y tenemos que ser solidarios con todos, o sea, ahí está marcando una obligación. O sea, la solidaridad está perdiendo esa libertad de que es un altruismo, ¿verdad? Si quiero ser solidaria, lo puedo hacer, y si no, no. No, aquí es sí, tenemos que ser solidarios, ¿sí? Luego dice la reciprocidad, ¿sí? En la reciprocidad, ahí nos habla de obligaciones mutuas, ¿sí? Entonces, el Estado nos proporciona beneficios y nuestros beneficios también tenemos que compartirlos con todos los demás, ¿sí? No es de que nosotros le regresemos el bien al Estado, sino que el Estado, cuando sucede ese evento, pues ya vemos que eso es un conflicto de interés político, pero lo que se refiere aquí es la reciprocidad, en que si a mí me proporcionan un bien y yo lo puedo compartir con mi vecino, pues lo comparto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces otro valor importante de la salud pública, pues es el bienestar de la población. O sea, definitivamente ellos son los que están vigilando y siguiendo, informando, ¿sí? De qué es lo que nos está sucediendo. Ahora, en la salud pública también toman en cuenta los valores individuales, y es cuando se conflictúan, ¿sí? En el cumplimiento de los preceptos de esos valores colectivos, entonces se están conflictuando nuestros valores individuales, incluso los derechos también, ¿sí? Ahorita estamos en lo de limitada nuestra libertad, o sea, tenemos una especie de toque de queda en donde nuestra libertad de salir en la noche no puede ser ejercida porque tenemos un mandato, ¿sí? En base a la salud pública, ¿sí? De que es conveniente que quedemos en casa en las noches y no salgamos, ¿verdad? Eso es una limitación de nuestras libertades. O sea, ya no es una de que yo, bueno, está bien, sí quiero y me quedo en casa. No, te quedas porque es una obligación, ¿sí? Entonces, la autonomía, lo mismo también, en ese valor individual, por ejemplo, en ocasiones cuando nosotros acudimos a una atención hospitalaria,
y tenemos sintomatología y resulta que nos dicen, no, ¿sabe qué? Mejor váyase a su casa a tener atención domiciliaria. Dice, no, pero es que yo tengo mi seguro de gastos médicos, yo tengo derecho a estar aquí en el hospital y yo quiero. No, o sea, como hay un precepto de emergencia, de escasez de recursos, usted clínicamente tiene que irse a su casa. Entonces, mi autonomía, o sea, ya no está siendo libre, sino que se está viendo limitada porque hay un precepto de la salud pública en donde dice que es conveniente y en caso de que un distrés respiratorio me vaya al hospital y sí me van a recibir, ¿sí? O sea, entonces vemos cómo estos principios de la salud pública se conflictúan, de ser colectivos, se conflictúan a veces con los individuales y es lo que está causando ahorita mucho ruido porque nos sorprende y decimos, es que no sabemos qué está pasando, ¿sí? Bueno, entonces, hablando de estos valores y estos principios, tenemos un marco grande de ellos en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Tenemos 15 de ellos en donde se abren elementos muy importantes que pueden ser aplicados y que se vinculan con la salud pública, ¿sí? Entonces, esta declaración de UNESCO, como les digo, los valores y principios provienen de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en América Latina es la que ha predominado, ¿sí? Entonces, vamos a ver que se rige el respeto a la dignidad. Sabemos que la dignidad humana, pues es el elemento de origen de esos derechos humanos, ¿sí? Y aquí en la Declaración de UNESCO, pues también está presente, ¿sí? También vamos a ver cómo se protegen las libertades individuales y esta declaración también considera los derechos de las generaciones futuras y también lo que tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Bueno, voy a mencionar aquí rápidamente esto, no es de que lo vayamos a leer ni nada, simplemente vamos a ver cómo el artículo 3, que habla de dignidad humana, ¿sí? Nos habla del bienestar de la persona, que debería tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos momentos? Por ejemplo, en la investigación, que se necesita hacer estudios para tener una vacuna, ¿verdad? ¿En qué personas se va a probar? ¿Sí? Entonces hay los estudios que ya publicados, hace algunos meses salió un artículo donde la recomendación es que la población que vaya a participar es la población sana. La población joven de entre 16 a 30 años y jóvenes y asintomáticos. Entonces, ahí es donde se cuestionan, bueno, esas personas que van a participar, o sea, deben de estar protegidas en todos sus aspectos. O sea, los comités de ética de investigación, o sea, ahí tienen un punto bien importante para un punto muy importante para lograr ese acompañamiento sobre todo en lo de los diseños. Los diseños, o sea, no es de que la bioética frene ni la investigación, ni frene las decisiones. La bioética acompaña a que las personas puedan tomar decisiones y siempre es bien importante mencionar que la decisión la va a tomar la persona o el agente moral que esté involucrado, ¿sí? En los casos que estamos viviendo, ¿sí? En donde los pacientes por alguna situación de su estado de conciencia se ve perdida, entonces vamos a ver cómo otros artículos de esta declaración, o sea, tienen que ver en que esa decisión vaya a ser traspolada a la familia, ¿sí? Entonces, el artículo de beneficios y efectos nocivos también tiene que ver con los nuevos tratamientos o con los tratamientos, lo de las vacunas, ¿sí? Autonomía y responsabilidad individual. Bueno, entonces esta es la parte de lo que concierne artículos 6 y 7, son el que nos habla del consentimiento informado, ¿sí? Y cómo si en caso de que la persona no tenga capacidad para dar su consentimiento,
puede ser realizado por una persona, por un familiar. Bueno, también tenemos otros artículos que hablan de la vulnerabilidad humana y la integridad personal, la privacidad y confidencialidad. En el artículo 9, o sea, este artículo de privacidad y confidencialidad es muy importante porque si sabemos la salud pública, ya dijimos, una de sus funciones es la de aportar información, o sea, recolectar datos de las personas, no solo para ver el número de personas que están enfermando, sino también para su vigilancia y su control epidemiológico. Y entonces hay bases de datos grandes que es importante saber dónde van a quedar esos datos, cómo van a estar protegidos. Entonces, la privacidad y confidencialidad es un punto muy importante, ¿sí? Y lo hemos visto no solamente por cuestiones de que situaciones de venta de información, sino por situaciones de discriminación o de estigmatización de las personas, ¿sí? Ya escuchamos en algunos momentos cómo hay los medios de información insistiendo en que les digan en qué colonia hay mayor personas con han sido positivas en esas pruebas diagnósticas, ¿sí? Pero, ¿recuerdan ustedes en qué caso se ha perdido esa confidencialidad? ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir en qué casos has escuchado de que esa confidencialidad se ha perdido? En esta época, o sea, no estoy diciendo en estos últimos 6 meses que hemos estado escuchando en las noticias, en dónde han perdido esa confidencialidad, ¿sí? A ver, me parece que se ha perdido la confidencialidad. ¿Se escucha? Sí, sí te escucho. Okay. Porque se ha vuelto un tema político, me parece, y se ha vuelto un tema me parece que falta el liderazgo para la salud pública, para el entendimiento de que la población se solidarice. Entonces, ciertamente, yo me imagino a las personas que han estado contagiadas ahora y que salen en las noticias, incluso la familia, y entonces yo no sé no sé cuál es la intención, pero me parece que hace falta esa privacidad. No sé si estoy en lo correcto, pero lo he visto así en los noticieros. Muy bien, sí, tienes mucha razón. O sea, ahí nosotros vemos cómo se está violentando, esa confidencialidad se está perdiendo, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos que sí hay un grupo de personajes que por su actividad pública sí se pierde esa confidencialidad. Digo, sí es válido que den la información si son COVID positivo o no, ¿sí? Como son los personajes que tienen su función en gobierno, ¿sí? Entonces, esa es la única situación en que sí está permitido que se den esa confidencialidad, que se pierda esa confidencialidad por el motivo de que ellos están actuando en una función pública y su actividad tiene que ver con los ciudadanos, ¿sí? Okay. Es la única. Y en lo que se refiere a los artistas y ellos, pues algunos sí lo hacen voluntariamente, ¿verdad? Pero pues eso ya es particular de ellos. ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vemos cómo hay este artículo, ya llegamos al artículo 14, que es el que más se vincula con la salud pública. Entonces, aquí no solamente nos habla del acceso a la atención médica de calidad y a medicamentos, sino también nos habla a la alimentación y a un agua adecuada, las mejoras de las condiciones de vida y del medio ambiente, la reducción de la pobreza, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo todos estos valores y principios que vienen en esta declaración, o sea, son vinculantes, o sea, entre ellos mismos, o sea, porque podemos estar tomando en cuenta 2 o 3, no son aislados, ¿sí? También tenemos aquí lo de la parte de los comités de ética de investigación, como ya había comentado, los de ética de investigación y los hospitalarios de bioética, que a nivel nacional
la Comisión Nacional de Bioética los tiene bien constituidos y existe todos sus lineamientos con elementos idóneos para confrontar todas esas conflictos éticos que están surgiendo, tanto en lo que concierne al acceso hospitalario, a los tratamientos, a vacunas, etcétera. Entonces, eso es un punto bien importante que tenemos que poner en función, o sea, porque muchas veces, como les decíamos, en las instituciones hospitalarias en estos momentos mucha gente está tomando decisiones personales y no solamente les va a generar un conflicto moral muy importante, sino también un estrés moral, ¿sí? Entonces es muy importante que en base a esa salud mental, o sea, y en base a que tenemos esos instrumentos tan importantes como son los comités, o sea, hay que acercarnos todos los casos, o sea, no es importante que se quite de la mentalidad de que estos tipos de casos tienen que ser resueltos nada más por 2 o 3 personas, ¿sí? Tienen que ser resueltos por un comité hospitalario de bioética, ¿sí? Entonces, quiero que tomemos en cuenta eso. Bueno, aparte de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, déjenme comentarles que ya existen estas pautas sobre ética en la vigilancia de la salud pública. O sea, no es de que los principios de la salud pública, o sea, sean los mismos desde hace tiempo. Sí, sin embargo, les voy a comentar algo. En 1919, o sea, decían que todos los eventos como los que estamos sufriendo ahorita, ¿sí? En base a la salud pública, o sea, haz de cuenta que se abolían todas las leyes y legislación por mandatos de la emergencia de la salud pública. Sin embargo, eso no existe ya, ¿sí? Desde el 2015, la Organización Panamericana de Salud ha estado trabajando sobre la ética en la salud pública. Y de hecho ya tienen un documento previo a al del 2017, que es el del 2015, en donde ellos ya hablan de cuáles son esos lineamientos éticos que se tiene que tener en la salud pública, ¿sí? O sea, no me voy a tener aquí en esto porque yo nada más se los quería mostrar, pero sin embargo, yo siempre que les digo, revisen estas pautas que son internacionales, revisen esto, siempre que los revisemos, usemos un criterio, un análisis crítico de lo que viene, ¿verdad? Por ejemplo, porque a veces vienen lineamientos que no son aterrizables en nuestro medio, ¿sí? Y también puede ser posible que nosotros, en nuestro propio medio, podamos integrar lineamientos que puedan ser ejemplo para otras entidades. Por ejemplo, nosotros que estamos acá en América, muchos de los instrumentos internacionales pues son de países centrales, ¿sí? Y nosotros acá nos llaman países periféricos y nosotros tenemos que tener otras visiones y otras formas de tratar nuestros problemas, ¿sí? Entonces, en América Latina, pues lo compartimos, ¿verdad? Entonces, estas pautas, o sea, ustedes pueden ver ahí, les puse en negrito, habla de los países, de las obligaciones de los estados y de los países. Sin embargo, o sea, y habla lo que les había dicho, lo de la vigilancia, pero no nomás es de la vigilancia de las enfermedades, sino también de toda la información que se recaba y cómo se debe de proteger, etcétera, ¿sí? Y cómo es obligación también compartirlas con otros países o con otras instancias para la obtención de los recursos económicos por las políticas públicas, ¿sí? Entonces, todo eso ya está regulado, ya está definido. O sea, les comento que ya existe esto. Lo que necesitamos es aplicarlo y ver qué es lo que va a funcionar para nosotros y qué no, ¿sí? En algunos apartados nos hablan de obligaciones de las personas, ¿sí?
En este caso, aquí ven en la pauta 12, dice las personas tienen la obligación de contribuir con la vigilancia cuando se requieren conjuntos de datos fiables, válidos y completos y se cuente con la debida protección. ¿Sí? Dice, en esas circunstancias el consentimiento informado no es un requisito ético. ¿Sí? O sea, vean cómo hay instancias que nosotros tendríamos que analizar en nuestro medio. ¿Sí? Bueno, entonces, es muy importante recordar esto, lo de que Ortega y Gasset nos dice, las leyes no mejoran la vida nacional si no se acrece el peso moral del pueblo. O sea, ahí nosotros tenemos mucho que hacer en lo que concierne la educación bioética. Y dice, solo hay riqueza en los países donde 3/4 partes de los ciudadanos cumplen con sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros en estos momentos cumpliéramos con nuestra obligación de protegernos y de cuidar todas esas instancias que pudieran detener el contagio del virus, pues tendríamos mejores resultados. Pero bueno, ya ahí vamos poco a poquito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a estar tomando decisiones? ¿Sí? Esto de la población, o sea, vamos a hablar de este collage de criterios de morales no explícitos, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí Eric me hizo esta pizza, en donde vamos a poner de ejemplo que tenemos una población que tiene hambre, no han comido, ¿verdad? Nuestra población. ¿Cómo vamos a dividir esta pizza, ¿sí? O sea, ¿la vamos a dividir todas en partecitas iguales, ¿sí? O vamos a dividir la pizza para los niños les vamos a dar 2 rebanaditas, no solo una, o a personas que no han comido, les vamos a dar un poquito más, o los que están desnutridos, etcétera, ¿sí? Entonces, en el ejemplo traspolando lo que estamos viviendo, nuestra población, ¿cómo la vamos a dividir, sí? ¿Qué decisiones se tienen que tomar con el recurso económico, sí? Para comprar pruebas diagnósticas, para comprar recursos materiales en los hospitales, insumos básicos, etcétera, para la ayuda económica para los desempleados, para las empresas que están quebrando, para medicamentos, para investigación sobre tratamientos, para comprar vacunas. Entonces, ¿cómo vamos a dividir ese recurso económico de las políticas públicas? ¿Cómo va a estar dividido? ¿Sí? Entonces, este es un problema de la salud pública que tienen que confrontar. Entonces, vamos a ver cómo hay algunos dilemas éticos reales en relación a medicamentos para el ébola, bueno, aquí no me le pusieron lo del SARS-CoV-2, en la producción y liberación de medicamentos no probados. ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? ¿Se justifica? ¿El presupuesto podría aplicarse para cuarentena o protección o para la vacuna? O sea, existen muchos dilemas, ¿sí? Voy a pasar un poquito más rápido porque me están diciendo, aquí hay otro dilema que tiene que ver con la selección de personas, ¿sí? Entonces, un tren que va a toda velocidad, quizás algunos de ustedes ya lo conozcan, o sea, es un dilema hipotético clásico en donde se tiene que seleccionar en 2 opciones, o sea, aquí hay una persona que está con una palanca y es el que tiene que desviar ese tren que está descarrilado. Si se va por un lado, pues va a matar a 5 personas, si se va por el otro lado, mata a una, ¿sí? Entonces, aquí en estas opciones, escoger cuál es la más correcta, ¿verdad? Si escogemos la opción 1, que es desviar la palanca para que se muera uno y no los 5, entonces, pues de todos modos es un homicidio, ¿verdad? Y la otra opción que tiene que ver con personas que son de mayor número, o sea, es lo que concierne a lo que ya todos, se ha escuchado mucho lo del bien común, o sea, que la mayoría tenga el mayor valor, que son conceptos utilitaristas, ¿sí? Bueno, entonces aquí nada más les quiero marcar la vinculación de la salud pública con las políticas públicas y de la bioética que se integra una parte que es la biopolítica, ¿sí? Bueno, entonces, para nosotros tener acciones bioéticas, o sea, primero pues, pensamos, reflexionamos y actuamos, pero, ¿sí? Aquí hay
lo que comentaban en algunas de sus preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, esas preguntas que ya en este momento se han estado realizando, son preguntas que nos debemos responder desde antes de que vaya a suceder un fenómeno, un proceso, ¿verdad? Como es el caso de que entre qué persona voy a seleccionar, si el que llegó primero o el que llegó después, entre que si es un joven o si es un niño, que, ¿sí? Entonces, son preguntas que nosotros ya debemos de tener pensadas. O sea, de hecho, estos espacios precisamente son para darles experiencias morales, o sea, que se abran esos ámbitos y nosotros buscar una contestación, un justificante ético razonado, ¿sí? Y cuando ya sucedió el evento, o sea, cuando ya el hecho, el problema ya surgió y ya se resolvió de esa forma, preguntas que debemos de haber respondido después, por ejemplo, bueno, pues qué debimos de haber hecho, y buscar cuál fue el justificante ético, ¿sí? Esa es una forma para, como les decía, porque si no se logra hacer esto, luego se va generando el estrés moral, ¿sí? Bueno, aquí hay un documento, es un marco conceptual realizado por Childress en el 2001 y fue refinado por Nancy Cass en el 2002. Dice, la intervención es ética en salud pública si cumple con los siguientes elementos, ¿sí? Uno es si la intervención propuesta es efectiva. Dos, los beneficios esperados superan a los daños y riesgos y cargas, o sea, lo de la proporcionalidad. Tres, el objetivo de la salud pública no puede ser alcanzada de otra manera que implique menos cargas para la población. Otro punto, la intervención va a resultar en la menor cantidad posible de efectos adversos. Y otro es en relación a las cargas y beneficios se van a distribuir de manera justa. O sea, aquí hay elementos que pueden ayudar a ir analizando todas esas situaciones que se han venido presentando y que tenemos que ampliar esos puntos para encontrar una justificación ética razonada. Aquí este es otro caso, como los principios de la salud pública se conflictúan también, ¿sí? Aquí es una prueba diagnóstica que podría ser aplicada a toda la población y que salvaría finalmente 1000 vidas, pero hay la prueba comparada de esa prueba diagnóstica es más costosa, pero tiene mejor aplicación. Pero por situación de presupuesto solo podría ser realizada a la mitad de la población de forma aleatoria. Entonces, ¿cuál debería de ser seleccionada? ¿Sí? Entonces, el dilema es o trabajamos en mejorar la salud de la población o en distribuir de manera justa los servicios y beneficios de las políticas públicas en salud. ¿Sí? Ahora, hay como un requisito procedimental que comenta el autor anterior, dice la intervención debe justificarse públicamente. Entonces, ¿cómo podemos justificar esto? Dice, por el imperativo moral de tratar a las personas con respeto. Es decir, que son capaces de entender qué es lo más apropiado para ellos. Y luego dice el punto, aquí yo lo puse en rojo porque dice, son capaces de entender qué es lo más apropiado para ellos. Pero para nuestra población, o sea, ¿realmente sabemos nosotros qué es lo más apropiado para nosotros en relación al actuar de las políticas en salud que estamos viviendo, ¿sí? Y luego dice, participando activamente en la toma de decisión de la intervención. Entonces, pues suena muy bien, ¿verdad? Si a todos nos preguntaran, oye, ¿están de acuerdo en tener confinamiento nocturno a partir de estas semanas y no salir en la noche? ¿Se imaginan si nos preguntaran a todos, a cada uno? Pues algunos dirían que sí, otros que no, etcétera. Entonces, sería algo que pues llevaría mucho tiempo para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esto, dice, genera un valor agregado, una mayor adherencia a las políticas públicas que han sido justificadas públicamente, ¿sí? Si pudiéramos lograr esto, pues sería muy bien, sería fantástico. Podríamos tener esa confianza en nuestras autoridades, ¿sí? Aquí vienen otros ejemplos de desacuerdos éticos razonables, ¿sí? Esto se los voy a dejar. Este material pues lo van a obtener ustedes para que
ustedes puedan razonar si son mejores resultados o igualdad de oportunidades. O sea, entre qué estaría mejor, o sea, que tengamos mejores resultados o que todos tengan igualdad de oportunidades en ingresar a los hospitales, o que hagamos una expansión o calidad de la cobertura, una expansión de hospitales por todos lados, o que o existan nada más determinados hospitales, pero que tengan calidad, que estén bien equipados con todo lo que se requiera para dar una atención de calidad, ¿sí? Bueno, déjenme pasarles rápido. Algunos criterios para priorizar son la magnitud, como lo que ahorita estamos teniendo, pues una magnitud de pacientes con enfermedad, ¿sí? La vulnerabilidad de las personas que ahorita están contagiadas y que pueden enfermarse, la gravedad o la letalidad del virus que ya lo estamos viviendo, el impacto social, la equidad en lo que concierne al costo y efectividad, ¿sí? Bueno, entonces, en base a las teorías morales, dice, la moral está inserta en la misma vida y en los acontecimientos humanos. Y tal como pensaba Aristóteles, los problemas de la moral se plantean porque los hombres viven en sociedad. O sea, si no viviéramos en sociedad, pues no tendríamos ningún problema moral, ¿sí? Los animales no necesitan una moral. La moral es un asunto y un patrimonio exclusivamente humano. Y termino diciendo que la bioética y los derechos humanos son definitivamente dos campos unidos por su preocupación por el futuro de la humanidad junto con la salud pública. Muchas gracias.